Pues vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy y me da mucho gusto presentar a la doctora Rosario Carrasco. Ella es médico especialista en medicina interna, egresada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya escucharon que trabajó muchos años ahí, una vasta experiencia. Está en la Academia de Clínica Propedéutica y nos va a hablar sobre el uso de cómo se debe aplicar la propedéutica en el primer nivel de atención. Y espero que haya preguntas también de manera importante, porque, como decía el doctor Bustos, esto es lo que a nosotros nos va a dar la totalidad de la impresión diagnóstica. Probablemente no vamos a saber que el paciente tenga localizado un tumor de una estirpe tipo glioma en el lóbulo frontal del lado izquierdo, etcétera, etcétera. Pero sí nos va a permitir saber si está bien, si está mal, qué herramientas debo de conocer y de tener, y por qué no también qué herramientas que, aunque no tenga, debo conocer que existen. Entonces la doctora nos va a hablar sobre la aplicación de la propedéutica en el primer nivel de atención. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado. Muy buenas tardes, agradezco al comité organizador la oportunidad que me dan de estar con ustedes. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la plática? Comprender la importancia de la propedéutica médica en la atención integral. En el finales del siglo XX y principios de este siglo hemos tenido un gran avance tecnológico y la medicina no se queda fuera de este. Ay, la tecnología, ¿no digo? Pero pues no. Ya entiendo. No, ya no entiendo. ¿Me la vas a pasar por ya en el pilar? ¿Sí? Bueno, estaba que este siglo se caracteriza por un gran avance tecnológico. La medicina no se queda fuera de esto. Cada día vemos nuevos avances tecnológicos y esto ha hecho que el médico a veces se olvide de lo primordial. En ocasiones hemos oído que los pacientes llegan a la consulta y me refieren que habían sido valorados por otros pacientes, por otros médicos, y antes de ser valorados pidieron una serie de estudios. Entonces, ¿estamos valorando pacientes o estudios? Esa es la primera pregunta que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando con medicina? La tecnología nos tiene que ayudar porque son estudios auxiliares de diagnóstico, ¿sí? Y sobre todo en primer nivel. Cuando hablamos segundo y tercer nivel es diferente, pero en primer nivel los estudios de laboratorio y gabinete son auxiliares, ¿sí? Entonces no hay que perdernos. Este avance tecnológico parece que está ocasionando que perdamos tierra. Cada vez el ser humano tiene menos comunicación. Ahora los compañeros están en un café, en 2 mesas distantes, y se están comunicando por el telefonito. Es muy difícil pararse a saludar, ¿sí? Entonces creo que la tecnología está ocasionando que la gente pierda algo de humanidad, ¿sí? Y algo que está pasando, llega el paciente y lo único que mando, le doy su orden de laboratorio, le doy su orden de radiografías. Algo que no debe pasar. Primer nivel es el mayor porcentaje de pacientes que en México tienen que acudir a la atención. La que sigue, ¿sí? Bueno, vamos a empezar diferente. Siempre empezamos que es propedéutica y todo un orden. Ahora vamos a empezar diferente. Vamos a empezar con un caso clínico y vamos a exponer cuál es la importancia de la propedéutica para cambiar la temática de presentaciones. Y vamos a ver que es un paciente masculino de 67 años de edad con hipertensión arterial. Y nos entregaron esta historia. Inició hace 2 días con dolor torácico en hemitórax de gran intensidad. Tiene una tensión arterial de 140/90, frecuencia cardíaca de 68, 18 de respiratoria, temperatura 36,2.
La exploración física se basó solamente en ansioso, pálido, campos pulmonares con buena transmisión de los ruidos respiratorios, abdomen blando, depresible, con peristalsis y sin edema. La que sigue. La etiología del dolor torácico es cardiovascular. Bueno, pues a lo mejor unos me contestarían, si tuviéramos aquí la tecnología y cada uno pudiera dar las respuestas, veríamos de este tipo de grupo cuántos dirían que la posibilidad de etiología es de dolor torácico, ¿verdad? Pero como no tenemos la tecnología, ustedes contéstense, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuál sería la respuesta. ¿Todo el dolor torácico es cardiovascular? Alguien podría decir, tiene 3 factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? 1 es masculino, 2, 67 años de edad. Tercera, hipertensión. Sí tiene 3 factores de riesgo cardiovascular que no pueden ser cambiables. Esos son evidentes. ¿Sí? La que sigue. Bueno, nosotros tendríamos que analizar si un dolor torácico, con esa historia clínica que nos dieron, ¿qué podemos evaluar? Entonces nosotros tenemos que recordar algunas causas de un dolor torácico. Y un dolor torácico puede tener causas cardiovasculares, pulmonares, musculoesquelético, nervioso, digestivo, glandular y psíquico. La que sigue. Bueno, y nos vamos a la primera causa que todos consideran, porque luego llega el paciente y refiere dolor torácico y lo primero que se nos ocurre o consideramos, el paciente se me está infartando, unas enzimas cardíacas, aquí es primer nivel de atención, pasen a urgencias y trasládenlo a segundo o tercer nivel. Y no hicimos nada más que eso, trasládenlo, yo no quiero esta responsabilidad. Bueno, nosotros tenemos que recordar que un dolor torácico de origen cardiovascular me lo puede dar una alteración del ritmo. Puede ser una frecuencia cardíaca, ¿sí?, de 180, o puede ser una frecuencia cardíaca baja, menor de 60. Puede ser que mi paciente tenga una lesión en válvulas aórtica, mitral, o que mi paciente tenga completamente descontrolada su presión arterial. Me venga con 220, 140. Esta es causa de dolor cardiovascular y me puede dar un dolor torácico. Entonces, sí existen muchos factores que pueden ocasionarnos un dolor de origen cardiovascular y sea un dolor torácico. Pero mi paciente tenía 140-90. ¿Sí? La que sigue. Bueno, nosotros sabemos que nuestro tórax está compuesto por huesos y tenemos columna vertebral, tenemos costillas, tenemos esternón, tenemos omóplato, tenemos músculos, tenemos nervios, tenemos mediastino, ahí tenemos, ¿sí?, tráquea, tenemos tiroides, tenemos tráquea, tenemos pulmones, tenemos pleura, ¿sí? Bueno, nos vamos a tubo digestivo, tenemos esófago, ¿sí? Entonces, el tórax tiene muchísimos componentes y uno de ellos es el músculo esquelético, que no debemos quitar su importancia. Y alguien puede presentar dolor torácico por un espasmo muscular, por una osteocondritis o síndrome de Tay, por bursitis acromial, por miositis, por una alteración de columna, una cifoescoliosis, porque el paciente tenga fibromialgia o tenga un traumatismo, o puede ser un adulto mayor que lo dejaron, el paciente se cayó, pudo levantarse y no avisó que había tenido un traumatismo. Entonces, bueno, una de las causas más frecuentes de dolor torácico, ¿sí?, de causa musculoesquelético, es la osteocondritis. Si nosotros recordamos la unión del cartílago, ¿sí?, con el esternón, aquí tenemos las articulaciones osteocondrales y que nos van a ocasionar dolor de una gran intensidad, sobre todo en adultos o cuando existen temperaturas muy bajas. Y nosotros, al hacer una buena exploración física, ¿sí?, que solamente tocamos y hacemos una palpación digital en articulaciones osteocondrales, podremos darnos cuenta si el paciente lo que tiene es una osteocondritis y no de causa cardiovascular. La que sigue. Bueno, aquí es un paciente que tuvo un traumatismo, se cayó, pero pues ya el paciente no tiene, ya está con osteoporosis
¿sí? O el traumatismo fue muy severo y tiene una fractura. Y es del lado izquierdo y entonces el paciente nos refiere dolor torácico en hemitórax izquierdo. Y entonces puedo valorarlo mal y decir que la causa sea cardiovascular. Entonces aquí el paciente es causa musculoesquelética. La que sigue. Bueno, habíamos dicho que también en tórax tenemos digestivo. ¿Y qué me puede ocasionar un dolor torácico? Bueno, un espasmo esofágico, una esofagitis, un reflujo gastroesofágico, un divertrículo, una úlcera, una colecistitis, una pancreatitis o un colon irritable, pero que sea el síndrome de ángulo esplénico. Y entonces por irradiación me puede dar dolor torácico. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor torácico digestivo? El reflujo gastroesofágico y esofagitis. Entonces, la causa no es cardiovascular. Y el paciente me viene refiriendo dolor, ¿sí?, en hemitórax izquierdo o dolor en tórax. La que sigue. Bueno, aquí tenemos un paciente. El paciente tiene la mano en tórax, tiene un dolor y tiene un dolor central que cualquiera puede decir, es un obeso, pues de seguro ya se nos infartó. No, el paciente, pues es obeso, es hacer que come bastante y que no guarda normas de alimentación y tiene reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado para poder evaluar cuál es la causa de ese dolor. La que sigue, por favor. Habíamos dicho que también tenemos componente nervioso y podemos ver que el paciente puede tener una neuritis intercostal, que el paciente tiene un herpes zóster. Yo no revisé al paciente, no le puse una batita de exploración y no revisé que mi paciente lo que tenía era un herpes zóster y lo que tiene es una neuritis, porque tenga una lesión del plexo braquial o tenga una radiculitis, o el paciente desconocía que tenía una neoplasia y ya está infiltrada, ¿sí?, la columna, o tenga síndrome de hombro-mano. La que sigue. Aquí el paciente, tenemos muy claro, tiene un herpes, ya sabemos, una zona de eritema, que están coronadas por vesículas confluentes y que siguen, ¿sí?, trayecto nervioso. Si yo hubiera explorado al paciente, entonces yo hubiera dicho fácilmente lo que tiene es una neuritis secundaria a un herpes zóster, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos una valoración adecuada de mi paciente, cometemos graves errores. La que sigue. También tenemos causas glandulares y una de ellas es la mastodinia. Cerca del ciclo menstrual puede haber mucho dolor y no solamente la mujer tiene dolor, ¿sí? Puede haber una mastitis, puede haber un tumor mamario o puede haber una flebitis de la vena superficial en tórax. La que sigue. Y aquí tenemos una flebitis de la vena superficial y esto es muy doloroso, pero tampoco revise al paciente o revise a la paciente si esto puede ser una causa, ¿sí? La que sigue. Bueno, también tenemos en tórax pulmón y que me puede ocasionar un dolor torácico, una neumonía, una pleuritis, una tromboembolia pulmonar o un infarto pulmonar. La que sigue. Bueno, también tenemos causas psíquicas que pueden ocasionar dolor torácico y eso es un trastorno de ansiedad, una paciente que hiperventila, puede ser conversivo o puede ser simulación. Aquí lo que estamos exponiendo es que existen muchas causas que me pueden ocasionar un dolor torácico. Si nosotros hubiéramos hecho semiología del dolor, no estaríamos pensando en tantas causas que están ocasionando dolor torácico. ¿La que sigue? Bueno, dentro de la semiología del dolor tenemos que saber su localización, qué tipo es el dolor, cuánto duró el dolor, qué intensidad tiene, a dónde se irradia, cuál es la frecuencia, tiene periodicidad, qué le aumenta o qué disminuye el dolor y si tiene síntomas agregados. Si el paciente del caso clínico que mencionamos se hubiera hecho semiología del dolor, entonces nosotros podríamos orientarnos hacia allá un diagnóstico posible. Entonces, lo que queremos referir con esta historia clínica es que si nosotros no hacemos un interrogatorio completo, vamos a caer en graves errores.
Si yo no hago una exploración física completa, ¿qué voy a ocasionar? Pues también errores. Necesitamos tener tiempo, dedicación para ver a los pacientes, sobre todo amor a la medicina, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una buena semiología y así podríamos saber cómo y qué tipo de dolores. La que sigue. Bueno, nosotros tenemos que basar y hacer un estudio de nuestro paciente basados en la norma oficial mexicana. Y bueno, la norma oficial mexicana me dice que yo tengo que tener un expediente clínico y que un expediente clínico debe tener interrogatorio y debe tener exploración. Bueno, y en el interrogatorio, antes de ver al paciente, yo tengo que saber qué antecedentes tiene, ¿sí? Tengo que saber qué antecedentes personales no patológicos, en qué medio está viendo, cuánto tenía de tabaquismo, saber índice tabáquico, ¿sí? Saber si el paciente tenía ingesta de alcohol, todo lo que corresponde los antecedentes personales no patológicos. Otro, tener el antecedente personal patológico. El paciente era hipertenso, qué medicamentos tomaba, el paciente había tenido cuadros de ANGO, el paciente tenía antecedentes de enfermedad ácido péptico y estaba tomando medicamentos. O sea, si nosotros no tenemos antecedentes, no vamos a saber qué es lo que vamos a tener de patología. Entonces, con esto quiero hacerles hincapié que la base de la medicina en primer nivel es que nosotros tengamos un expediente completo, donde yo haya hecho una buena historia clínica, y la historia clínica tiene un principio, un interrogatorio y una exploración. Si yo no hago algo completo, voy a cometer errores. Es básico dar el tiempo al paciente. Si yo tengo una buena historia clínica, voy a hacer un interrogatorio desde la ficha de identificación, cuál es su ocupación, la edad que tiene el paciente, ¿sí? Yo me voy formando una idea de qué es lo que voy a tratar, ¿sí? Yo voy a saber si tiene algún antecedente importante. Básico después es que nosotros hagamos el interrogatorio máximo. ¿Cuál fue el motivo por el cual el paciente llega a la consulta? Y eso es lo que viene a concluir el padecimiento actual. Y yo les remarco, tenemos que saber cuándo inició, ¿sí? Es sitio, tiempo y causa, ¿sí? Y cómo ha evolucionado ese padecimiento y cómo está en el momento en que nosotros valoramos al paciente. Algunos consideran que con el padecimiento actual nos iríamos directamente a la exploración física, y aquí no. No nos olvidemos que tenemos que hacer interrogatorios por aparatos y sistemas. Si el paciente, que pusimos el caso anterior, sí, hubiéramos hecho el interrogatorio digestivo, a lo mejor nos pudo haber mencionado que él tendría ya regurgitaciones ácidas, o que tenía pirosis, ¿sí? O que el paciente tenía dolor abdominal, ¿sí? O tenía alteraciones en sus evacuaciones, o que el paciente, cada vez que hay lluvias, ¿sí?, y la temperatura baja, presenta dolor torácico. Entonces es de vital importancia el hacer la evaluación en el interrogatorio completa de nuestro paciente. Bueno, y las reglas del interrogatorio yo les hago: si nosotros no sabemos interrogar, no vamos a poder hacer nada. Tenemos que usar un lenguaje sencillo, debemos saber a quién tratamos, ¿sí? Tenemos que hacer, cada pregunta debe ser útil, no tiene que ser preguntas que perdamos tiempo, tienen que ser que nos sugieran una respuesta, debe hacerse un interrogatorio que no deje duda, y tienen que hacerse en forma ordenada, metódica y completa. La que sigue. Después nos iríamos, de que hiciéramos el interrogatorio, una exploración física, y la exploración física debe ser cuidadosa, ordenada, metódica y completa. Y no nos olvidemos que debemos utilizar los métodos de exploración física, ¿sí? Y vamos a hacer primero una exploración general que conocemos como habitus exterior, y de los cuales obtenemos 11 parámetros nada más de ver al paciente. Y luego ya haríamos la exploración por regiones. Aquí ya la evaluación de nuestro paciente, del caso clínico que pusimos de ejemplo, sería muy diferente si hubiéramos hecho las cosas completas. Entonces, la propedéutica en primer nivel es básica. Tenemos que hacer una evaluación del paciente entre interrogatorio y exploración física.
Si nos saltamos algo, nosotros no vamos a poder evaluar en forma adecuada a nuestro paciente. La que sigue, sí, y no nos olvidemos que la exploración física tiene inspección, palpación, percusión y auscultación. No nos olvidemos que en inspección, forma, volumen, estado de la superficie, la palpación aquí en tórax del paciente abarcaba, sí, la corroboración de los datos de la inspección, amplexación, ampliación, vibraciones vocales, percusión, auscultación del ruido respiratorio y auscultación de vibraciones vocales. Con esto nosotros podríamos haber evaluado si el paciente llegó con dolor torácico por un problema pulmonar. A lo mejor el paciente tenía una neumonía basal y no tenía muchos datos, o tenía una pleuritis y tampoco estaba aportando datos. Entonces es importante que hagamos la exploración física cubriendo todos los métodos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Aquí en el caso del paciente sí se abarcaban los 4 métodos. La que sigue. Bueno, nosotros tendríamos que haber hecho, si este paciente que llegó con dolor torácico, por lo menos los criterios de Diamond, ¿sí? Y los criterios de Diamond son 3: la localización, con qué se desencadena y si se atenúa. Y la localización, si era en el centro del tórax, tendríamos un punto. Si se desencadena con el ejercicio, 2, y se atenúa con el reposo, serían 3. Si abarcaba los 3, eran positivos, tendríamos un dolor coronario, ¿sí? Nos daría muchos puntos para pensar que la posibilidad era coronaria. Típico si cubriera 2, ya sea localización y desencadenación, y atípico nada más uno de los criterios. Con esto tendríamos una idea de que si el paciente llegó por dolor torácico de causa cardiovascular, ¿sí? Bueno, y si nosotros ya interrogamos al paciente, ya lo exploramos, ya estamos en posibilidad de analizar con calma el tipo de dolor que me dijo el paciente, ¿sí? Y su exploración física. Y entonces nosotros sabemos que un dolor isquémico es un dolor retroesternal que se va a irradiar a miembros torácicos, principalmente izquierdo, a cuello, a región maxilar, que puede agravarse al realizar el ejercicio, cuando hay temperaturas frías, cuando está tenso, una comida copiosa, y se atenúa con el reposo. Si nos hubiera dado datos de que era un dolor costal o en el cuello y que él iba con síntomas de tos, expectoración y se agrava con la respiración aquí, y que disminuye cuando el paciente lo tengo inmovilizado y que respira superficial, hubiera considerado que la posibilidad del dolor era de tipo pleurítico, ¿sí? Si el paciente me hubiera referido que tenía dolor en epigastrio, ¿sí? Y que tenía pirosis, ¿sí? Y que el paciente a veces le cuesta trabajo tragar, ¿sí? Y que se agrava cuando está acostado de cúbito dorsal, y que si tomaba algo de álcalis mejoraba, yo hubiera considerado que la posibilidad era de causa digestiva, ¿sí? Bueno, y osteomuscular, ¿sí? El osteomuscular es un dolor, el paciente me da un sitio concreto en dónde está, y el mejor ejemplo, les dije, fue la osteocondritis. El paciente refiere dolor en articulaciones costocondrales, ¿sí? A la hora que yo revisé el paciente, con la simple palpación de poner mi dedo índice en articulaciones costocondrales y hacer ligera presión, se despierta intenso dolor, y con eso yo hubiera tenido de conocimiento que el paciente acudió a consulta por un dolor torácico de causa osteomuscular, una osteocondritis. Bueno, y otro es el psicógeno, que es lo que a veces nos cuesta más trabajo y que no podemos atribuirlo como primera causa, ¿sí? El paciente es alguien muy ansioso, que me refiere dolor en tórax, y que desde que llega lo veo ansioso, que tiene una ventilación superficial, que tiene aumentada la frecuencia respiratoria y que dice que toma ansiolíticos. Entonces ya estábamos en la posibilidad, si se hubiera hecho la evaluación completa de nuestro paciente, tanto interrogatorio como exploración, de poder determinar si era isquémico, si era pulmonar, si era de causa digestiva, osteomuscular, si es una idea más clara de pensar cuál era la causa por el cual el paciente acudió a consulta. ¿La que sí? Los auxiliares de diagnóstico
nos ayudan, pero nosotros tenemos que tener un diagnóstico clínico. La que sigue, y bueno, tenemos muchísimos, pueden ser desde la biometría, la química sanguínea de 3, 5, 24 o 27 elementos, unas pruebas de función hepática, función tiroidea, si tiene niveles de glucosa alta, y vamos a ver cómo ha estado los últimos 3 meses, pidiendo una hemoglobina glucosilada 1C, pedir perfil de lípidos, ¿sí? O llegar a pedir un perfil cardíaco. No se nos olvide, cada uno de estos tiene un signo de pesos, ¿sí? Entonces hay que evaluar. No podemos pedirle toda esta batería a un paciente. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo, ¿sí? Entonces, un perfil cardíaco, 2.500. ¿Cuántos pacientes están en posibilidad nada más para ayudar a un diagnóstico a gastar 2.500? Cuando nosotros muchas veces tenemos que tener el diagnóstico clínico y solamente los auxiliares de diagnóstico me van a confirmar. No debemos olvidar en primer nivel. La que sigue, por favor. ¿Sí? Tenemos estudios de gabinete, pues una placa de tórax, un electrocardiograma, y ya si no estamos en primer nivel ya son estudios de diagnósticos especializados y si fuera cardiovascular, intervencionista, ¿sí? Pero esto ya no nos corresponde, sería tercer nivel. ¿Qué sigue? Entonces, para poder establecer un diagnóstico, primero lo tenemos que hacer clínico y después tenemos que basarnos en estudios de laboratorio y gabinete. Primer contacto es el mayor número de pacientes que llegan a la consulta, tanto en sector salud como en médicos particulares, ¿sí? Y después, ¿qué? Después ya van a ser derivados en sector salud a segundo o tercer nivel. Pero, ¿quién va a ser la clave para derivar a un paciente, para evaluar a un paciente? Va a ser aquel médico que acaba de egresar de la escuela de medicina. Son los que cubren unidades de medicina familiar, unidades seguro popular, ¿sí? Y que van a estar haciendo servicio social y que van a determinar si hacen una buena historia, ¿sí? Evitar grandes problemas y grandes costos. No hay por qué crearles a los pacientes estados de ansiedad diciendo, a lo mejor ya se infartó, ahí me lo paso a tercer nivel, ¿sí? Y yo no he revisado al paciente. Entonces, no se nos olvide que el diagnóstico es el conocimiento de las alteraciones anatómicas, fisiológicas que el agente etiológico produjo en un organismo y se basa en síntomas funcionales y signos físicos. La que sigue. No nos olvidemos que tenemos que hacer un diagnóstico etiológico, patogénico, sindromático, nosológico, y tenemos que hacerlo diferencial. Aquí el diferencial estaba con todos los tipos de dolor que puede ocasionarnos el cuadro clínico que presentamos en el cuadro. Ese dolor torácico teníamos que haber hecho diagnóstico diferencial con todos los tipos de dolor que les presenté. ¿La que sigue? No se nos olvide, una vez que hemos establecido el diagnóstico, vamos a establecer un tratamiento médico, quirúrgico, fisiátrico o combinado, cualquiera de ellos. La que sigue. Bueno, una vez que tenemos un diagnóstico, vamos a hablar de un pronóstico, tanto para la vida como para la función. Evaluar a un paciente es ayudarlo a establecer un diagnóstico y después para darle un tratamiento y un pronóstico. Entonces, ¿qué es la propedéutica? Bueno, pues la propedéutica es básica en primer nivel porque nos enseña a conocer los síntomas, cómo los voy a recoger, cómo voy a apreciarlos y cómo voy a interpretarlos. Esto es lo que es lo más difícil de la propedéutica, cómo apreciarlos y cómo interpretarlos. Pero como yo les dije que estamos en la tecnología, está el médico, el paciente está hablando y el médico está con su celular, comunicándose con su compañero, poniéndose de acuerdo a dónde va a ir, que si va a regresar, que va a venir, que se va a ir al antro, y así se la pasa, y entonces no le está escuchando al paciente. Entonces, si nosotros no sabemos apreciar y lo más difícil, interpretar lo que el paciente me trata de decir, pero si a mí no me interesa, pues claro, no voy a poder hacer una buena propedéutica. En primer nivel es básico, ¿sí? Que nosotros aprendamos a interrogar. ¿Cómo voy a apreciar ese interrogatorio y cómo lo voy a interpretar? El paciente no me va a hablar en terminología médica y es a mí como médico el que me toca apreciarlas, le tengo que dar su debido valor a cada síntoma e interpretarlo. La que sigue, por favor. Bueno, y nosotros decimos que la propedéutica clínica es básica en primer nivel porque tiene como objeto determinar si un paciente está sano o está enfermo. Vamos a establecer un diagnóstico, vamos a tener un plan de estudio, un tratamiento y vamos a sentar un pronóstico. La que sigue.
Y bueno, nosotros vamos a decir que un paciente va a estar sano si está en un completo estado de bienestar físico y mental, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es el estar falto de firmeza, y son alteraciones o desviaciones del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas conocidas que se van a manifestar por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer las enfermedades. Yo no puedo diagnosticar lo que no conozco. Si yo no conozco enfermedades, no las voy a poder diagnosticar. Entonces, es básico el tener el conocimiento de todas las patologías, ¿sí? Para saber qué posibilidades. Y recordando que las enfermedades tienen causas, y las causas pueden ser físicas, químicas, biológicas. ¿Qué sigue? Y la enfermedad va a tener, ¿sí?, la etiología, factores eficientes, adyuvantes, predisponentes y determinantes. Y un predisponente, ya les consideramos, es un paciente que en su antecedente me dijo que era diabético, que en su antecedente me dijo que era hipertenso, ¿sí? Alguien que me dijo que tenía osteoporosis, ¿sí?, y que no estaba recibiendo tratamiento. Entonces, todo esto me puede favorecer para que yo presente una enfermedad. ¿La que sigue? Bueno, y nosotros sabemos que una enfermedad va a tener, sí, un periodo de incubación, un prodrómico, un estado de estado, una declinación y una convalecencia. Una vez que llega el paciente, yo tengo que establecer en qué fase de la enfermedad está, para que yo pueda saber en qué momento voy a intervenir, para ver cuánto puedo modificar la enfermedad con la que llega el paciente. Bueno, y las enfermedades las tenemos que considerar en agudas y crónicas. Agudas, aquellas que tienen una duración de menos de 45 días, y crónicas, aquellas de 45 días. El paciente del caso clínico era una enfermedad aguda, ¿sí? Y había llegado 2 días después de haber presentado el primer cuadro de dolor. ¿La que sigue? No se nos olvide que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, y enumerar todos los síntomas que me diga el paciente, y luego hacer la semiología. La clave para saber las causas del dolor era haber hecho semiología del dolor. ¿La que sigue? ¿Sí? Si el paciente presentaba, ¿sí?, síntomas y signos que me ocasionara un síndrome, y entonces yo podría hacer así un diagnóstico sindromático. Si hubiera sido una neumonía, yo hubiera establecido el diagnóstico de síndrome de condensación pulmonar de acuerdo a los hallazgos de mi exploración física, y entonces yo diría la causa del dolor torácico es un síndrome de condensación de etiología, bueno, pues iba a ser una neumonía, y ahí vamos a ver si fue adquirido en la comunidad o no. ¿La que sí? Bueno, y ese fue un ejemplo con el caso clínico que les puse en relación al paciente que llegó con dolor torácico, con una mini historia que no me servía para nada, porque nada más ocasionó mucha confusión. Entonces, si nosotros queremos evitar que el paciente llegue a consulta, y nosotros no seamos resolutivos, hagamos bien las cosas del principio, hagamos una buena historia clínica y hagamos las cosas de acuerdo a la norma oficial del expediente clínico. Sí, no se nos olvide que tenemos que hacer interrogatorio y una excelente exploración física para llegar a un diagnóstico, apoyarnos después en laboratorio y gabinete para confirmar los diagnósticos. La propedéutica es la base de la medicina de primer nivel. Y para poner un ejemplo, otro paciente puede llegar con dolor abdominal, pero si yo no hago semiología del dolor, pues voy a tener el mismo problema, porque existen múltiples y miles de causas que me pueden ocasionar dolor abdominal. Y yo voy a decir, la que sigue, si yo me baso, ¿sí?, en la mnemotécnica de Alicia, ¿sí?, yo me voy a recordar cuál es la semiología del dolor. ¿Sí? En dónde apareció, dónde está la localización, qué intensidad tiene. Ya sabemos que podemos evaluar del 0 a 10 o de acuerdo a la expresión que tenga el paciente, qué carácter tiene una irradiación, con qué se mejora. La que sigue, y de acuerdo a la mnemotécnica, así que fue de Alicia, de Fredusa H, con qué frecuencia, cuánto dura, con qué síntomas se acompaña y con horario. Así, con este tipo de palabritas podemos recordar más cómo hacer la semiología. Es más fácil de acordarme de Alicia Fredusa que acordarme de todos los 11 puntos que abarca una semiología del dolor. Entonces tenemos que apoyarnos con algo que nos haga más fácil el recordar todo lo que yo tengo que preguntar. La que sigue,
Por ejemplo, si el paciente viniera por alteraciones de sus evacuaciones, yo tendría que hacer una semiología de la diarrea, y entonces pues tendría yo que preguntar si con la palabra K11, que me ayudaría a recordar todo lo que tengo que preguntar en relación a alteraciones de las evacuaciones. Y con la palabra K11 yo sé que tengo que preguntar si las evacuaciones son abundantes o son escasas, qué color tiene, si son negras, si son amarillas, si son verdosas, ¿sí? Si tienen esteatorrea, si tienen lentería. Aquí me ayudaría la presencia, ¿sí? Si hay parásitos, bueno, me ayudaría mucho si tiene esteatorrea. Yo podría estar pensando, el paciente tiene una pancreatitis crónica o tiene un síndrome de mala absorción. Entonces, esta simple que este dato del aspecto que tiene estas alteraciones de evacuaciones me ayuda a considerar las posibilidades diagnósticas, si son muy fétidas, cuál es el número de evacuaciones, ¿sí? Si es un paciente que me dice que tiene más de 20 evacuaciones y su aspecto, ¿sí?, es como suero de arroz y son muy abundantes, que refiere que son más de 300 mililitros en cada evacuación, bueno, pues yo ya sé que tendría que pensar en una posibilidad de cólera, ¿sí?, con que se acompañe si tiene dolor o no tiene dolor y cómo ha evolucionado esa diarrea. Entonces es muy fácil recordar la palabra K11 y así yo puedo hacer fácilmente toda la semiología de alteraciones de las evacuaciones. Tenemos que valernos de palabras para recordar todo lo que tengo que hacer de semiología para poder llegar a un diagnóstico. Y si mi paciente llegara por síntomas urinarios, si es un paciente arriba de 40 años, pues yo tendría que hacerle preguntas para ver si tiene una obstrucción, y ya sabemos que los síntomas de obstrucción es que el paciente tarde, tiene ganas de orinar y está tardando y no puede orinar y ya se tiene que sentar como si fuera mujer para poder orinar, que haya pérdida de la fuerza del calibre, ¿sí?, que haya goteo terminal, ¿sí?, que haya retención aguda de orina, que orine, pare de orinar, vuelva otra vez a orinar, sea interrupción, o que el paciente después de orinar tenga sensación de que todavía tiene orina. Entonces, si nosotros hacemos semiología, podemos llegar a un buen diagnóstico. ¿Sí? Un buen clínico debe ser un buen observador. Debemos hacer el hábito y debemos ver desde cómo llega el paciente. Tenemos que razonar para poder saber si lo que me está diciendo el paciente, tengo que tener capacidad de sintetizar y lo primordial, de poder integrar en síndromes las patologías que tiene el paciente. Esto es básico a nivel de primer contacto. ¿La que sigue? Y no se nace clínico. El clínico se va haciendo y se hace a través de mucha dedicación y que te vayan coordinando para poder aprender, ¿sí?, lo que es propedéutica, ¿sí? Bueno, como todo, al final requiere de una evaluación, ¿sí? Y la evaluación es saber si cumplimos con el objetivo, saber si verdaderamente tenemos claro que la propedéutica es básica en el primer nivel. Muchas gracias.